Nuevamente buenas noches a todos y a todas. Gracias por la puntualidad y vamos a iniciar con el taller del día de hoy. Primero me gustaría darles unas indicaciones. ¿Me podría indicar alguien si se ve mi pantalla, por favor? Sí se ve. Aún no está en modo presentación. Ahora sí. Gracias. Bueno, el taller por el cual estamos reunidos esta noche corresponde al de Avances de la Salud Digital en Costa Rica, el cual será impartido por la doctora Laura Rodríguez Ramírez, que es parte líder del proceso de innovación y transformación digital. Esta charla es organizada por el Ministerio de Salud y por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica, que es un órgano colegiado adscrito al Ministerio. También con la colaboración de todos los miembros de este consejo, los podemos ver acá. Y también esta actividad está dentro del marco de las actividades que se inscribieron a nivel latinoamericano para celebrar el Día de la Cultura Científica, el cual será el próximo 28 de septiembre. El Día Internacional de la Cultura Científica se celebra cada año y fue una iniciativa de una serie de instituciones cuya importancia es celebrar a nivel de la sociedad hoy en día lo que es la promoción de la ciencia. Para ello se promueven diferentes actividades que están organizadas por las diferentes instituciones que están adscritas a la promoción de este evento y que permitan espacios para que las personas puedan hacer de la ciencia una parte relevante de sus vidas. Entonces, esta es parte de las actividades que nosotros como ministerio inscribimos para este evento que se celebra, como les digo, el 28 de septiembre. Los objetivos del taller básicamente son dar a conocer los conceptos básicos en el estudio de la salud digital y la telemedicina, así como sus aportes y su desarrollo en Costa Rica. Aprender las diversas metodologías y plataformas para realizar teleconsulta médica no presencial y aprender de la experiencia para realizar control remoto de signos vitales y registros. Básicamente este curso se dio en 2 días en horario de 6 a 8 de la noche. Hoy nos corresponde tratar el tema cómo se da la teleconsulta y un ejemplo de una plataforma que permite realizar teleconsultas, monitoreo remoto de signos vitales y registros. Antes de iniciar, unas reglas básicas para todos los presentes. Se les agradece apagar su cámara y micrófono durante toda la actividad. Si tienen alguna consulta, comentario, pregunta, lo pueden colocar en el chat y posteriormente al final se le realizarán a la doctora Laura. Después de las 6:30 ya no se va a admitir más personas a la sesión. Si alguien que está ahí por alguna falla técnica o falla en internet no puede volver a ingresar, pueden enviarme un correo para dejarlos volver a ingresar. En cada sección, en cada charla, se les va a compartir un formulario de asistencia. El día de hoy, el formulario sería de asistencia y de evaluación. Y en algún momento se los haré pasar, yo les indico. Y es necesario, pues, que hayan asistido el miércoles pasado y el día de hoy para efectos del certificado de participación. También recordarles que estas sesiones, las del 11 y el 18 de septiembre, se subirán al canal de YouTube del Consejo, que por acá está el enlace, y que a la vez los motivamos para que se inscriban al canal. Ahora, posteriormente, también les voy a pasar por el chat el enlace para que puedan ingresar. Bueno, como les dije, para
para recibir el certificado. Es muy importante que hayan llenado el formulario la semana pasada y esta, coloquen bien el nombre y el correo electrónico para hacérselos llegar a partir del 30 de septiembre. El certificado será enviado vía correo electrónico según en la inscripción a este ciclo. Estas serían las indicaciones generales. Ahora voy a proceder a presentar a la doctora Laura Rodríguez. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad de Costa Rica. También cuenta con una maestría en salud ocupacional e higiene ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el campo de la salud, principalmente en la atención primaria y en la salud ocupacional de empresa. En los últimos años se ha desempeñado en labores relacionadas con la innovación, utilizando herramientas digitales en atención de la salud. Dentro de sus principales logros se encuentra la implementación del proceso de atención de la teleconsulta en el Instituto Costarricense de Electricidad, así como el desarrollo de proyectos en la implementación de monitoreo remoto de signos vitales y otros mecanismos de atención por medio de la atención virtual a la población trabajadora. También es miembro de la Comisión de Enfermería en Informática del Colegio de Enfermeras y es miembro del Instituto de Salud para la Transformación Digital en Costa Rica. Y recientemente logró obtener la licencia como enfermera registrada en los Estados Unidos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Rodríguez. Adelante. Gracias, Paula, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un agradecimiento a todos porque a estas horas, miércoles, es como ya un poquito complicado, ¿verdad? De el sacar este ratito, pero todas estas actividades son importantes porque es la única forma en la que nosotros podemos dar a conocer el quehacer en el que estamos trabajando cotidianamente y yo soy del criterio de que lo bueno hay que compartirlo, el conocimiento debe extenderse y si hay algo que yo he hecho o que a otra persona ha hecho y funciona, pues bueno, podemos probarlo y hay que extender estas experiencias porque es la única manera de que como país y como un todo nosotros podamos crecer y avanzar. Pues esa es mi filosofía de vida y por eso estoy hoy aquí. Los que nos estuvieron acompañando la semana pasada, tal vez recuerden que fue un poquito más denso porque estuvimos hablando sobre dónde estamos en la hoja de ruta de la salud digital, tal vez un poquito más abstracto el tema de los principios, lo que se supone debemos hacer, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. El día de hoy es un poquito ya más aterrizado a la realidad porque les voy a contar, voy a tratar de resumirlo porque yo de esto puedo hablar toda la noche. Les voy a tratar de resumir las principales, los hitos en la práctica clínica que nosotros hacemos en el Instituto Costarricense de Electricidad en el tema de la teleconsulta. Este asunto nosotros lo habíamos empezado anticipadamente, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada les comenté por ahí del 2019, ya habíamos empezado a comprobar el modelo de atención virtual, ya que el Servicio de Medicina del Trabajo en el ICE en ese entonces estaba dado únicamente por un médico y por mi persona para todos los 14.000 trabajadores del ICE distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces, a veces teníamos que citar a un seguimiento, a un trabajador de una cuadrilla X, de los técnicos de camisa amarilla que ustedes ven ahí trabajando en un poste, tal vez desde corredores o desde golfito, y tenía que trasladarse hasta Sabana para ser atendido y para poder preguntarle cómo le había ido con el cambio de funciones o con el cambio de equipo de protección personal. Esa inquietud me quedaba a mí siempre ahí dando vueltas. Entonces fue cuando empezamos a decir, bueno, hay consultas que pueden ser virtuales. Sin embargo, cuando viene el COVID-19 y en la presentación hay algunas cosillas que hacen mención al COVID, ¿verdad? Porque era cuando estábamos en lo más y mejor, pero sin embargo hemos podido validarlas para que sigan vigentes.
Cuando viene el COVID y una gran proporción de nuestros trabajadores pasa al teletrabajo, teníamos que seguir ofreciendo una atención para estas personas y también necesitábamos dar el seguimiento de la vigilancia COVID, que como yo no sé si les había comentado, en ese entonces se conformó un equipo compuesto por enfermeros y por médicos, liderado por una colega enfermera, por cierto. Empezamos a hacer un proceso de vigilancia epidemiológica para dar seguimientos a los pacientes que estaban en ese entonces reportándose como casos de COVID-19. Ahí es cuando entra el fuerte de la atención virtual. Es cuando entra el fuerte de la atención virtual y es cuando empezamos a validar ya de una manera más intensiva este proceso y pudimos documentar la experiencia para que esto pues pudiera estandarizarse de cierta manera. Entonces, voy a compartirles acá. Ok, vamos a darle aquí presentar. Muy bien. Entonces, el modelo de atención para los consultorios ICE. Este proceso o este modelo de atención fue un modelo que estuvimos ahí estudiando, bueno, principalmente mi persona estuvo ahí estudiando cuáles eran las condiciones que teníamos y haciendo un contraste, un balance entre el entorno ideal y el producto mínimo viable, que era utilizar las herramientas que Microsoft Office nos ofrecía, que teníamos disponibles en nuestro paquete informático institucional, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a validar y empezamos a utilizar el correo electrónico, empezamos a utilizar la plataforma de Teams y también empezamos a utilizar la plataforma de WhatsApp, que aunque no es un medio oficial, ha sido sumamente eficiente porque pues todo el mundo tiene WhatsApp instalado en su teléfono. Entonces podíamos a través de eso contactar a las personas, por ejemplo, en el caso de COVID, contactábamos a las personas que estaban teniendo un caso positivo, podíamos recibir las órdenes sanitarias que se iban colocando en los expedientes clínicos y de ahí pudimos validar y verle el potencial a que la plataforma de WhatsApp se podía usar para muchísimas más cosas que ahora más adelante les comentaré. Entonces, vamos a ver si fue que me brinqué una. No, está bien. Los tipos de la teleconsulta, si algunas personas de acá ya están familiarizadas, lo hacemos como un repasito. Hay varias maneras. Hay consultas sincrónicas y consultas asincrónicas. De hecho, de cierta forma, si no usamos esa palabra así tan fancy, lo hemos hecho siempre. ¿Qué es una consulta sincrónica? El análisis de información que está ya contenida en el expediente. Todos en algún momento hemos revisado el expediente de un paciente que no necesariamente lo tengo al frente, pero le estoy chequeando un reporte de ultrasonido, un reporte de laboratorios, estoy viendo las anotaciones anteriores y tal vez, dependiendo de la condición, voy a dejar algún registro en su expediente. Eso es una consulta asincrónica y tenemos consultas sincrónicas que van a poder ser en dos grandes vías, que es de profesional a profesional y de profesional a paciente. Estas de profesional a profesional son más o menos, por ejemplo, las interconsultas con algunos especialistas. Les comento que esa nosotros pues prácticamente no la hacíamos tan formalmente porque todos somos, bueno, enfermeros generales, médicos generales, tenemos solo al especialista laboral, pero él trabaja como más en lo suyo. Y el fuerte nuestro venía en en la forma de profesional a paciente, en todos sus diversos matices, por llamada telefónica, por mensaje de WhatsApp, por videollamada a través del Teams e inclusive contactos por correos electrónicos, dependiendo de qué tan tecnológico fuera nuestro paciente, ¿verdad? Porque nosotros, si hay algo que tenemos retador en estos casos, cuando queremos introducir estos nuevos modelos de atención, no solamente es la alfabetización digital de los profesionales de salud que lo tienen que dar, que como les comentaba la semana pasada,
es una de las cosas más retadoras que tenemos y es convencer a los colegas que esto funciona y que es eficaz. Y también tengo que alfabetizar a mi paciente para que él aprenda cómo acceder a las plataformas, qué tipo de información se puede pasar e inclusive hay un tema ético súper importante que es el análisis del consentimiento informado que yo hago para poder establecer estas consultas. Porque son consultas diferentes, son consultas, por ejemplo, que llevan aspectos que no tengo, con los que no tengo que lidiar en la consulta presencial. Si voy a grabar o no. Ay, me disculpa, tengo ganas de sonar. Si voy a grabar o no, si voy a tomar fotografías o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas en la consulta presencial es como más, ¿verdad? Como más de tú a tú ese contacto y tal vez no es tan rígido. En el entorno virtual, el consentimiento informado debe ser el primer paso y tiene que ser muy claro para que el paciente o la persona usuaria de ese servicio esté muy enterada de cuáles son los alcances que tenemos nosotros como profesionales en esta modalidad y el qué puede esperar, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de esta consulta? Por supuesto, requiere modificación del examen físico, modificación del tipo de entrevista, modificación de los procedimientos que se puedan realizar, inclusive del tipo de terapia que se pueda realizar. Más también como para los psicólogos que hacen psicoterapia y todo, hay cositas que sí se pueden hacer 100% virtuales y hay otras que requerirán una modalidad híbrida. Pues bueno, nosotros también teníamos que empatar esa parte. Ahora bien, nosotros en este entorno teníamos, o bueno, por lo menos yo que soy la que siempre desarrollo estos proyectos y siempre le doy la recomendación básica a todas las personas es lo primero que hay que hacer cuando trabajamos en estos temas de innovación es asegurarnos que tenemos un marco legal, un marco jurídico que ampare esta práctica profesional para que nuestras licencias, por supuesto, no estén en riesgo. Entonces, el paso 1, consultar a los respectivos colegios profesionales para determinar, para determinar que, que es legal y que estamos amparados para poder efectuar esta actividad. En su momento, yo lo que hice fue consultar directamente a la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y ellos me mandaron un oficio que, si no me equivoco, estaba aprobado como desde el 2005, una cosa así, ya hace bastante tiempo, dentro de los cuales ellos especificaban el tipo de consultas sincrónicas, asincrónicas, y yo tengo entendido que la Caja Costarricense del Seguro Social, con algunas especialidades, lo ponía en práctica de manera muy, muy localizada, muy puntual. Entonces, ellos definen la telemedicina como la provisión de servicios de salud a distancia con componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación por profesionales de la salud que usan tecnologías de información y comunicación para la prestación de servicios. Aquí hay un tema importante y es que debemos aumentar nuestro glosario cuando hablamos de esto. La telemedicina es el acto médico en entornos virtuales. De ahí que fue necesario indicar que la telemedicina va por esa línea, pero que existe una sombrilla más grande que es la teleconsulta, porque la teleconsulta sí me permite dejar claro que está abierto a otros profesionales. En un entorno médico centrista, ahí me disculpan los colegas médicos, pero desafortunadamente así se han definido muchas cosas. En un entorno médico centrista, damos por un hecho de que telemedicina es todo, pero no. Existe la teleenfermería, existe la telepsicología, existe la telenutrición y hay un montón de otras prácticas profesionales de la salud en el entorno virtual. Y de ahí que es importante no meterlo todo en la misma bolsa porque nos limitamos. Por ahí un día estos fui a dar una clase de teleenfermería a los estudiantes de gerencia del último bloque de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de licenciatura en enfermería. Y una de las chicas me intercepta a la salida y me dice que están trabajando su tesis de graduación en el tema de la teleenfermería. Y alguien del comité evaluador le sugirió que quitara la palabra teleenfermería y pusiera videollamada. A veces no vemos como el problema de decir, bueno, ¿qué importa?
pues no, se puede hacer, pero les comento que esa connotación epistemológica cambia totalmente el enfoque con el que nosotros vayamos a trabajar, porque la videollamada es la herramienta para poder ejercer la teleenfermería. Y de igual manera aplica para el tema de la telemedicina. Tenemos que tener muy claras estas diferenciaciones de concepto para poder construir conceptos más grandes e inclusivos para las diferentes disciplinas de los profesionales de la salud que están inmersos en el entorno virtual. Ahora bien, de manera paralela, en ese entonces, yo hago la misma consulta a la Fiscalía del Colegio Profesional con el que, ¿verdad? Yo represento, que es el Colegio de Enfermeras, y me encuentro con que ellos no tenían considerado el concepto ni un marco legal que lo sustentara. Entonces, ahí tocó arrollarse un poquito las mangas. Afortunadamente, en ese entonces, uno de los fiscales asistentes que estaba en ese momento, un colega enfermero también con mucha visión, con muchas ganas de trabajar y con esa espinita de la innovación, apoyó mucho el proceso junto con la entonces presidenta del Colegio de Enfermeras, la doctora Carmen Madrid, y trabajamos en un documento que incluía toda la definición de teleenfermería. Incluía las aptitudes de conocimiento, las habilidades blandas, todas las expectativas, el perfil de ese profesional que podía desenvolverse, los entornos en los que la teleenfermería podía desenvolverse. Y esto se construyó con el formato correspondiente y salió publicado en la Gaceta en abril del 2020. ¿Por qué era tan importante esto? Primero, porque nosotros como enfermeros necesitábamos tener ese respaldo jurídico de poder ejercer la teleenfermería de manera legal, ¿verdad? Para todos los entornos donde nos encontráramos y porque ya abríamos la puerta para todo un abanico de posibilidades de ejercicio profesional para nuestros colegas, incluyendo personas que trabajan en la parte liberal, ¿verdad? Que necesitaban este amparo para poder incluir estas metodologías. Sí les cuento que ha sido un arranque muy tímido, hay mucha inseguridad con respecto a si se puede o no se puede, o bien falta la alfabetización para decirles qué es lo que yo puedo hacer desde la teleenfermería. Por ahí, un día de estos tengo que montar una conferencia sobre el ser y el quehacer de enfermería, porque desafortunadamente la enfermería siempre ha sido muy tecnificada. Entonces, si no tenemos una jeringa en la mano, la mayoría de la gente no sabe qué hacemos, ¿verdad? Y podría llegar y decirle, pero si no está inyectando y no está tomando la presión, ¿qué hace? Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer que están dentro del tema de la virtualidad y para eso era este marco legal que permite esto. Entonces se define la teleenfermería como esta gestión del cuidado en el uso de las ciencias de la información y la comunicación para la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la investigación, la educación en salud, igual en modelos sincrónicos y asincrónicos y en los diferentes entornos o niveles de atención. Este ejercicio fue súper interesante, fue un trabajo muy duro que hicimos, que de ahí fue que nació la Comisión de Enfermería en Informática, que todavía en ese entonces nos llamábamos Comisión de Teleenfermería. El nombre cambió hace año y medio, más o menos, que fue cuando se decidió ponerle Comisión de Enfermería en Informática, igual para hacer una sombrilla más grande y no solo hablar de teleenfermería como tal, que es como el acto propio de la teleconsulta, sino también para incluir todo lo que tuviera que ver con análisis de datos y con desarrollos de software y otro tipo de actividades con las que nosotros como enfermeros también intervenimos. Porque les comento, además de ser enfermera del trabajo, ¿verdad? Y de trabajar propiamente lo mío, investigación de accidentes y enfermedades laborales, prevención de riesgos ocupacionales, entrenamientos a los trabajadores y técnicos en la prevención de riesgos como el estrés térmico y cosas así tan específicas de mi área. Hay una parte en el tema de la informática en las que yo me he desempeñado y es en la validación de los módulos que los informáticos desarrollan. Por ejemplo, este módulo que les voy a mostrar, ese módulo yo lo estuve participando en la validación y es muy interesante el match que nosotros hacemos porque obviamente yo no soy informática, no es mi base,
pero en el proceso fui aprendiendo el lenguaje en el que ellos hablan, así como ellos también fueron aprendiendo el lenguaje que hablamos los profesionales de la salud y hemos hecho unos desarrollos muy interesantes donde yo visualizo el diseño de cómo debe ser la herramienta y ellos lo llevan a la realidad y lo convierten en un botoncito en la plataforma que yo utilizo. Detrás está toda la programación y todo lo que tiene que ver con el lenguaje que ellos utilizan, pero si nosotros no nos sentamos a hablar en ese conjunto, es un poquito complicado aterrizar las ideas. De manera que lo primero que hay que hacer si queremos hablar de desarrollo de tecnologías de este tipo y estas plataformas es que todos los miembros involucrados deben estar en esa mesa de análisis y desarrollo. Tiene que hacerse con una metodología como design thinking o cosas de ese tipo. Tiene que hacerse ese prototipado para poder nosotros aterrizar todo este montón de cosas que hemos hecho siempre. Siempre hemos hecho registros, siempre hemos llevado indicadores, siempre hemos hecho notas de evolución, siempre hemos hecho notas de hojas de anestesia, de pre, de post consulta, pre, post ingreso, eso lo hemos hecho siempre. Pero cuando lo trasladamos a los entornos virtuales, necesitamos que los informáticos entiendan el porqué de cada paso y por qué el registro debe tener las características que debe tener para que sea funcional para nosotros, pero que también cumpla con los estándares de seguridad de la información y con los estándares de calidad. Entonces, es un tema súper interesante y ya ves, me metí mucho en esta parte, ¿verdad? De hecho, por eso es que soy tan apasionada en el asunto porque he aprendido montones y me di cuenta de la gran necesidad que hay para aterrizar este tipo de temas de manera multidisciplinaria. Ahora, ¿cómo lo hacíamos nosotros en el ICE? Bueno, teníamos que cumplir ciertos requisitos mínimos, que es lo que yo siempre hablo, el mínimo viable, que la persona que iba a recibir la atención, porque nosotros sí teníamos los equipos, pero que la persona usuaria por lo menos tuviera computadora y un acceso a un equipo de videollamada, eh, que pudiera usar Skype, en ese entonces Skype empresarial todavía existía, pero ya se quitó. El Teams, la plataforma de Zoom en algunos casos, la plataforma de Doxy.me, que es una sala de espera virtual que está conectada a la plataforma del expediente digital que yo utilizo. Es súper sencillo de utilizar. Eso lo que hace es que cuando usted ingresa a la cita al paciente, llega a su correo electrónico una notificación con un link de acceso. Ese link de acceso es una sala de espera virtual donde la persona pone su nombre y listo. Ingresa ahí a esperar que el profesional lo pueda atender. Pueden accesar desde el celular, desde una tablet, desde una computadora. Simplemente ocupamos que tenga conexión a internet, cámara y micrófono. Del otro lado de la interfase, el profesional que va a dar la consulta ingresa con sus credenciales y allí puede ver en tiempo real a la persona y puede ir haciendo registros en el expediente médico dependiendo de la valoración que esté haciendo. Y por otro lado, la plataforma que yo utilizo tiene una opción de un acceso al portal de pacientes. Este acceso al portal de pacientes obviamente es más sencillo, pero permite ver diagnósticos, permite ver medicamentos y permite ingresar signos vitales. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, sí, eso lo hace el EDUS. Bueno, nosotros lo hacíamos antes de que el EDUS lo hiciera. De hecho, el EDUS copió algunas cosas, pero este sistema sí tiene la posibilidad de interconectarse con equipos, por ejemplo. Entonces ahí hay como algunas diferencias. Y nosotros lo hemos utilizado durante todo este tiempo y nos ha dado resultados muy interesantes. Ahora, nosotros cuando hablábamos de esto y vendíamos la idea de dar teleconsulta, siempre hablábamos de las condiciones físico-ambientales necesarias para que esto se pudiera dar, ya sea que el profesional estuviera en el consultorio médico o bien en su casa de habitación se hacía teleconsulta, teletrabajo. Hay centros de teletrabajo, ¿verdad? Nosotros ahí en el ICE, pues ustedes se pueden imaginar, es una empresa muy grande y hay algunos centros donde las personas pueden llegar a teletrabajar, que no necesariamente implica desplazarse hasta el centro de San José, sino que hay unos en Alajuela, hay unos en las provincias, en Guanacaste, como en las cabeceras de provincia hay centros para teletrabajo o bien si ya puede contar con una oficina o con una salita de reuniones
para que pudiera tener la teleconsulta. Perfecto. ¿Qué buscábamos con esto? Buscábamos mantener el tema de la privacidad de la consulta para poder hacerla con lo más rigurosamente posible y que tanto el profesional como el usuario estuvieran tranquilos y seguros de que esa información se iba a mantener dentro del marco de la confidencialidad de la información de salud, que se iba a registrar de la manera correcta y que iba a poder pues trabajarse con toda la normalidad, lo más parecido posible a la consulta presencial. El monitoreo remoto de signos vitales es súper interesante. Aquí les voy a mostrar las laminitas, tienen hasta el logo de la empresa desarrolladora que es Salud a un clic. Es una empresa desarrolladora de software de salud costarricense que ellos, dentro de lo mucho que hacen, es expediente digital que tiene diferentes layouts, diferentes interfaces para medicina de empresa, que es la que yo utilizo, hay para hospitalización, hay para quirófano y está esta sección de monitoreo de pacientes. Yo de esta plataforma no lo usé todo, ¿verdad? Sino que estuve trabajando con una comunidad virtual de pacientes hipertensos. Y les comento para poder entrar en el tema. En el 2022 y en el 2021 hicimos un ejercicio. Armamos una cohorte de personas hipertensas que hubieran recibido teleconsulta, ¿verdad? Que estuvieran en teletrabajo y que estuvieran dispuestas a registrar la presión arterial 2 veces al día y que pudieran registrarla en la aplicación, en el portal de pacientes. Entonces necesitábamos identificar trabajadores que fueran un poquito tecnológicos, ahí sí, ¿verdad? Para poder extenderles la invitación. Se les extendían invitaciones personalizadas y ellos aceptaban ingresar en el programa. Se conformaba una comunidad por medio del WhatsApp, un grupo de WhatsApp, donde ellos recibían información de salud y donde podían interactuar entre sí. Se les daban conferencias virtuales sobre adherencia al tratamiento, uso de medicamentos e inclusive en el primer grupo tuvimos intervención de un psicólogo que enseñaba mindfulness. ¿Por qué? Porque obviamente una de las principales aristas que tenemos que manejar en el control de la hipertensión es la parte emocional, el manejo del estrés, el manejo de las emociones, el autocontrol y todo este tipo de cosas, la conciencia plena. Y hacíamos ejercicios, hacíamos unas reunioncitas cada 2 o cada 3 semanas virtuales donde compartían información y el psicólogo les dejaba tareas. El ejercicio fue súper interesante porque logramos que estas personas tuvieran esa conciencia de la importancia del registro de la presión arterial, finalmente entendían qué significaba cada número y empezaron a hacer un poquito el cambio de hábitos. Estos seguimientos se hacían por más de 12 semanas porque el cambio de conductual es un proceso lento. De hecho, por ahí yo no soy creyente de los 21 días para cambio de hábitos, se necesita mucho más de 21 días y necesitamos todo un proceso ahí que nosotros hacemos en conjunto para poder ayudarle a las personas a que empiecen a tomar decisiones y empiecen a hacerlo diferente. Ahora bien, ¿qué hacíamos nosotros del otro lado? Esta es una de las, aquí se ve el dibujito de esta interfase que tiene la aplicación que permite registrar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxímetro, la temperatura. Esto hay varias formas de hacerlo. Esta aplicación, como está en el celular, a través de Bluetooth podía conectarse con dispositivos de toma de presión arterial o, ¿se acuerdan que yo les comenté que hay un aparatito chiquitito que se llama el Bodymetrics, que es como un pequeño sensor, que tiene el tamaño como de un beeper, ¿no? Bueno, los que están más viejillos van a saber que era un poquito más grande que un beeper. Y esa cajita mide la frecuencia cardíaca, hace un tracito ahí de temperatura, mide la frecuencia respiratoria y saca ahí un aproximado de oximetría de pulso. Entonces, toda esa información, la idea es que les indicábamos a esas personas que si estaba dentro de sus posibilidades, compraran el equipo digital. No todos lo compraron, algunos sí estaban como muy, muy emocionados y compraron el esfimomanómetro digital
y conectaban por Bluetooth el equipillo, simplemente se tomaban la presión y la aplicación jalaba los datos. Algunos no tenían esa facilidad, pero la aplicación permite hacer datos a pie, entonces la persona podía ingresar su presión arterial, por ahí, y poder actualizar la información. La tarea de ellos era tomarse la presión arterial 2 veces al día, nada más. Estos reportes, como les decía, funcionan con una aplicación móvil. Esta app o también puede ser una vista del portal pacientes por la página web, ¿verdad? Uno lo que hace es que desde el expediente digital les creamos el acceso y les llega un correo electrónico con el link de acceso al portal pacientes y las credenciales para que pudieran ingresar. El usuario siempre ha sido el número de cédula y se les da una contraseña temporal que después podían modificar para poder ingresar esa información. Nosotros desde el otro lado veíamos el panel de control. Esta sección que dice call center y activación de protocolo, hasta ahí ya no llegamos. Este es el sueño soñado. Yo siempre les digo, soñábamos en ese entonces, de hecho uno de mis compañeros informáticos, él perdió la batalla contra el COVID. En ese entonces desarrollábamos esto. Soñábamos con ser un centro centinela, de poder dotar de profesionales que estuvieran viendo este monitoreo en tiempo real y pudiendo derivar ayuda a través de teleconsultas para controlar los pacientes que estaban registrando estos signos vitales. La plataforma lo permite, pero los recursos son otra historia. Entonces, esta sección que dice call center y activación de protocolo, no lo hacíamos tan estricto como lo soñábamos, sino que lo que hacíamos es que entraba el paciente, registraba la información, nosotros analizábamos las alertas y hacíamos una teleconsulta, ya fuera sincrónica o asincrónica, dependiendo de lo que estuviéramos viendo, y de ahí pues derivábamos el pacientito. Si la persona estaba muy descompensada, entonces de una vez lo derivábamos a una teleconsulta para que el médico del que lo estaba atendiendo en la teleconsulta pudiera hacer una referencia y mandarlo a cardiología o hacer exámenes de laboratorio o hacerse un electrocardiograma, dependiendo de lo que estuviéramos encontrando. Entonces, este es el entorno ideal, lo que nosotros soñamos y construimos, y la realidad tuvimos que dejarlo como en unas fases un poquito más anticipadas, pero sí pudimos probar hasta la revisión del panel de reportes y funcionaba bastante bien. En el caso de este ejemplo que era lo que trabajamos en ese entonces al puro inicio, que era el tema de COVID, lo que queríamos era llegar a la mayor cantidad de personas en un principio de solidaridad, en un principio de accesibilidad al servicio de salud, pero que minimizara los traslados y los contactos directos para, obviamente, controlar la propagación del COVID. Hoy por hoy, esto sigue funcionando en el sentido de darle alternativas de atención a personas que trabajan remotamente o bien que están fuera de la cobertura, porque les cuento, en el ICE tenemos muchos trabajadores, pero no todos tienen tan cerca un consultorio ICE para poder atenderse o bien un consultorio de la caja, porque nosotros tenemos compañeros técnicos ¿verdad? Que trabajan en áreas de campo allá en Talamanca, y ustedes a veces ven los videos y las cadenas de televisión que salen, hay un desastre natural y lo primero que llega es una cuadrilla de lisa a restablecer el fluido eléctrico. Entonces estas personas andan siempre en la calle y necesitan pues alguna especie de soporte, por lo menos para consultar para cosas como ver reportes de laboratorio, solicitar recetas de crónicos. Y este sistemita nos funcionaba también bastante bien con ellos. Ahora, este dibujito que se ve acá, que es como el celular, así es como veían la aplicación nuestros compañeritos. Podían ver la fecha, como le digo, si tenían un equipo digital que se conectara por Bluetooth, él cargaba automáticamente los datos. Si no, lo podía hacer de manera manual, y acá sí venían dos preguntas específicas, en este caso para COVID. Para los hipertensos nosotros les decíamos que no era necesario que lo llenara, esta parte de obligatorio se le había deshabilitado.
Y es una escala de 0 a 10 donde se podía hacer una valoración del estado de salud de la persona y se le preguntaba si tenía mucha tos, si tenía dificultad para respirar y podía poner una escala y nosotros desde el panel de alertas poder revisar esta información. Como les digo, con los hipertensos no lo usábamos, pero la plataforma tiene la capacidad de poder evaluar estas cosas. Obviamente, esto puede ser modificado porque esto es simplemente una interfaz. Entonces, si usted lo quiere utilizar para el paciente diabético, acá en estas dos líneas de consulta, pues bueno, lo que puede es sí, pues, trabajar con el informático que desarrolle escalas de valoración de síntomas de hipoglicemia, por ejemplo, que la persona pueda valorar. Y en el panel de control de registros hay algoritmos que ya fueron desarrollados por emergenciólogos que dependiendo del cruce de las variables le daba un color de alerta verde, anaranjado y rojo para cada dato y pues es muy visual el poder ver quién requeriría una intervención inmediata. Esto, por ejemplo, yo soñaría que lo tuviera el 911. Entonces, el 911 no solamente recibe la llamada, sino que podría haber gente valorando este tipo de aplicaciones en tiempo real y pudiendo derivar ayuda especializada a la casa del paciente. Así yo soñaba con que esto funcionara así, pero bueno, tenemos que ver decisiones políticas y hay un montón de cosas ahí de recursos, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que la tecnología sí está disponible para poderlo hacer. Entonces, como les decía, monitoreo avanzado que pues, tiene que ver con la presión, la gente puede poner su glicemia. Hay equipitos que permiten hacer electrocardiogramas. Ese Bodymetrics que yo les digo, puede hacer un electrocardiograma sencillito de 4 derivadas. Usted le agrega un accesorio, que es un cablecito, se lo coloca y él puede sacar ese electro, ¿verdad? Y se pueden valorar en tiempo real. Ahora, ¿cómo soñábamos esto? Lo soñábamos así. Pacientes crónicos, hipertensos, cardiópatas, diabéticos, gente con problemas respiratorios por COVID o COVID prolongado, ¿verdad? Que fue lo que vimos después. Y a través de toda una plataforma de interoperabilidad, que ahí es a donde entrábamos en el tema de la semana anterior, que al no existir esta interoperabilidad, todos estos prototipos de atención, pues se quedaron ahí como en partes, ¿verdad? Y yo lo que pude lograr hacer fue rescatar algunas secciones parciales de este prototipo y, por ejemplo, hacer el trabajo con los pacientes hipertensos. ¿Por qué hipertensos? Porque la presión arterial es un signo vital fácil de registrar. Casi que todo el mundo tiene acceso o puede ir a una farmacia y se toma la presión. Con los diabéticos, aunque hay bastantes, y uno diría, bueno, pero es solo el dato de la glicemia. Vieran que los que tal vez trabajan en el campo clínico no me van a dejar mentir. El, la adherencia al tratamiento y al monitoreo del paciente diabético es sumamente complicado. Empezando porque ellos no todos tienen acceso a comprar un glucómetro o no todos encuentran la necesidad de comprarse un glucómetro hasta que ya se llevan un par de sustos y entienden que deben tener su propio equipo o el costo y el acceso a estos dispositivos, porque entonces, sí, claro, te compras el glucómetro en una promoción, pero después las tiras reactivas son muy caras. ¿Y qué hacen? No son tan cuidadosos con los detalles, las dejan vencer y las siguen utilizando vencidas. Entonces, hay muchas variables que para el registro de la glicemia hay que tomar en cuenta para que sea un registro de calidad y no nos dé falsos positivos. Entonces, de ahí que el trabajo con pacientes diabéticos no llegó hasta el nivel del monitoreo. Sin embargo, la plataforma lo permite, más que todo por estos otros factores y porque ya uno tiene pues muy mapeada su población y sabemos qué esperar. Con los hipertensos es un poquito más sencillo. Es más fácil decirle, tómese la presión, no es invasivo, porque hasta eso, el estarse punzando, a algunas personas no les gusta, y entonces podemos hacer estos ejercicios. ¿Cuáles dispositivos hay? Bueno, montones. De hecho, nosotros utilizábamos este negrito que está aquí abajo, este fimomanómetro que está a la par del telefonito con el cuadro verde. Este era el que estábamos utilizando. Es un equipito de toma de presión arterial digital. Lo trabaja con baterías AAA.
inclusive 4 baterillitas AAA. Simplemente abren la aplicación que ya está configurada, lo encienden. El aparatito automáticamente que se enciende es detectado por el celular por el Bluetooth, toman la presión arterial y el equipito ¡pum!, automáticamente llena los datos. Entonces, los que adquirieron esto, pues era muchísimo más sencillo porque ni siquiera tenían que ingresar de manera manual la información. Este es el panel que yo les decía. Aunque acá dice COVID-19, después le quitamos esa palabra y lo dejamos abierto a todo. En este panel, lo que nosotros veíamos se ve en tiempo real es el nombre de la persona usuaria, ¿verdad? Vamos a ver la fecha y la hora del registro y vamos a ver los datos. Ven que acá, donde vienen estas columnas, que en este caso es la severidad de la tos y dificultad para respirar, hay algunos rombitos de colores con una escala numérica. Esta escala numérica y este rombito es lo que yo les decía que los chicos de salud a un clic se sentaron con 2 emergenciólogos y desarrollaron una serie de algoritmos muy interesantes que permitían determinar el estado de gravedad de salud de la persona. Entonces, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la saturación de oxígeno y de los valores que ingresaran acá, el sistemita podía reconocer que ese paciente estaba en una categoría roja y que necesitaba que se le llamara para hacer una valoración. Si no está tan grave, él puede poner, puede o no poner nada o poner un rombito verde, que quiere decir que el paciente está estable, o un rombito anaranjado, que quiere decir que estaba intermedio, moderado y que necesitaba una teleconsulta para poder atenderse. ¿Cómo lo usaba yo? Yo usaba este panel, veía los datos de la presión arterial y empezaba a abrir el árbol de decisiones. Si el paciente tenía registrada una presión arterial dentro del rango esperado, yo hacía un registro asincrónico en el expediente. Yo decía que había ingresado al panel de monitoreo, que se habían revisado las presiones arteriales ingresadas en tales y tales y tales fechas. Esto yo lo hacía cada 3, cada 4 días porque eran pacientes compensados, ¿verdad? Que esa era otra de las decisiones, ¿verdad? ¿Cómo íbamos? Porque esto era una cohorte ahí para un estudio de validación. Entonces se hacía el registro sincrónico y se determinaba que todo estaba bien. Si yo veía que había datos que estaban fuera de rango, 1 o 2, entonces contactaba a la persona y le programaba una teleconsulta. En esa teleconsulta, la clásica entrevista, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Mire, estaba observando que tiene presiones arteriales elevadas y yo quiero que usted me comente qué pasó. Vea, tengo que el martes y tengo que el miércoles, las 2 presiones de la mañana estaban bien, pero las de la tarde no. Entonces empezábamos a crear la consulta. Algunos me decían, no, mire, es que me lleve un colerón. Otros me decían, no, mire, es que me salí en carrera y después me acordé que no me había tomado la presión y me la tomé, o acaba de tomarme un café. Y todo ese tipo de cosas eran abordadas en esa teleconsulta y entonces aprovechábamos para decirles, no, vea, yo necesito que usted me mejore la técnica de registro de la presión arterial. La presión arterial se la va a tomar en esta forma, se va a sentar bien, va a poner bien el brazo. Aunque ya ellos recibían información, ustedes saben que la educación en salud es algo de todos los días y gotita a gotita. Entonces, aunque ya ellos habían recibido, pues yo hago dibujitos y yo uso Canva y hago videitos y hago GIF y hago un montón de cositas, aún así se les olvidaba. Entonces, tal vez no se sentaba bien, cruzaba las piernas, no se ponía bien el equipo y ahí teníamos variaciones. Entonces, el trabajo que hacíamos en el monitoreo, como era un trabajo más enfocado hacia la promoción de la salud y la prevención de complicaciones o descompensaciones, entonces agarrábamos a estas personas y les volvíamos a conversar. Mire, por favor, mejóreme la técnica, le voy a dejar de tarea esto. Ah, no, vea, no puede tomar café antes de tomarse la presión, lo voy a hacer en este momento, y seguíamos monitorizándolo. ¿Por cuánto tiempo? Este ejercicio se hizo por 4 meses. En ese entonces tuve la bendición de contar con estudiantes de la carrera de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Costa Rica. Y yo creo que no lo puse aquí en la presentación. Una de las tareas que le di a esos estudiantes eran chicos que estaban llevando la práctica de
de gerencia, era igual el último curso que ellos llevan, y querían saber cómo es que se trabajaba en el entorno virtual. Entonces, el trabajo que les di a ellos era revisar este monitoreo y confeccionarle a cada paciente un reporte. Entonces, hicieron un trabajo muy lindo porque hacían reportes personalizados de todos los registros que al final de ese periodo de tiempo tuvieron los pacientes y se les mandaba por correo a cada uno. Un trabajo muy bonito que se hizo, y utilizamos esta información contenida en este panel de control que permitía también dejar una copia en el expediente. Este panel de control es como una vista, es una interfase hermana del expediente médico. O sea, si yo no entro al mismo login para ver el expediente del paciente, sino que entro a otro sitio, pero nos permitía tener en paralelo ambas vistas. Igual, ven que acá hay más ejemplos, entonces aquí él iba poniendo, y en esta columna que dice riesgo es donde yo les decía que entraba en juego la valoración del algoritmo, y el sistema te ayuda a tener una guía visual, ¿verdad? Cuando usted ve todos estos datos de cómo está el riesgo de estos pacientes y cuáles deben ser atendidos de manera prioritaria. Ven, porque yo les digo que esto sería algo maravilloso que el 911 lo tuviera. Yo sueño, yo sigo soñando, yo no pierdo la esperanza de que alguien tenga el poder político de poner una firmilla ahí a un proyecto y se ponga a hacer estas cosas, porque sería realmente muy útil. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de complicaciones que podríamos prevenir si detectáramos en tiempo real algo así, ¿verdad? Yo sé que soñar es gratis y muchos dirán, bueno, ¿cómo tanta gente? Bueno, no sé, por sectores, por cohortes. No sé, hay muchas cosas ahí que todavía hay cabos que por eso no se ha podido resolver, pero yo sueño con que algo así existiera para la población, por supuesto. Bueno, ahí viene ahí la publicidad de salud a un clic. Este software es un software abierto, o sea, es decir, cualquier profesional de la salud puede escribirles, puede entrar a su página, puedes descargar un demo y puede solicitar una cotización. Nosotros lo usamos para medicina de empresa, porque EDUS no tiene plataforma para medicina de empresa, entonces nos lo dejaron a la libre, no hay nada que diga que tenemos que usar X expediente. Todos los que estamos en empresa tenemos como esa flexibilidad. Entonces, este sistema tiene una vista, como les decía, una interfase muy sólida, preciosa para medicina de empresa, pero también puede ser usada en clínicas privadas, en consultorios independientes, y puede ser usado por odontólogos, por nutricionistas, por fisioterapeutas, por psicólogos, por médicos y enfermeros. Y para cada perfil tiene una serie de formularios y una serie plataformas de registro específicas para cada gestión profesional que pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades. Entonces ahí les pongo ahí el anuncio. Yo no me gano ni un medio dólar tampoco, pero como les digo, lo bueno hay que compartirlo. Yo trabajo con estos chicos desde el 2015. De hecho, yo soy como un speaker de ellos. Siempre estoy compartiendo la experiencia porque es algo muy sólido. De hecho, desde el 2015 al día de hoy, yo he tenido una sola salida del sistema y no fue culpa de la plataforma, fue porque el servidor tuvo un problema. Para que ustedes tengan una idea de que estamos hablando de algo muy estable, donde hay contacto directo con ellos, y si hay alguna falla, alguna pulguilla, como le dicen ellos, inmediatamente usted lo reporta, ellos lo revisan y normalmente se resuelve en corto tiempo. Entonces, pues la verdad funciona súper bien. Ahora, esta es la parte operativa de algunos de los ejemplos de cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero yo podría hablarles de cómo se hace medicina laboral, de cómo se hace consulta asistencial, y me da medianoche. Como les contaba la semana pasada, detrás de toda esta parte tan bonita que es desarrollarlo, hacerlo, promoverlo, yo necesitaba o necesitamos traducir todo esto tan bonito que a nosotros los profesionales de salud nos encanta porque nos soluciona 500 millones, algo tan sencillo como el formulario F-180, consulta externa a la caja. Que Dios me perdone, pero qué bendito formulario más horrible, que es un bendito Excel que hay que llenar con las cédulas de las personas, poner si era nuevo, subsecuente, primera vez en el año, si se refirió a especialista, cuántas horas de consulta, bla, bla, un montón de datos. Ustedes vieron la cantidad de tiempo que llevaba
hacer eso de manera diaria, es que se hace todos los días y eso al final de mes hay que hacer un consolidado que hay que mandar a la caja. Por otro lado está la reporte negativo mensual y el reporte colectivo semanal del Ministerio de Salud y la V01. Esos pequeños detalles salen en automático de esta plataforma. Entonces, si la información en la consulta médica y de enfermería y la ficha de contacto del paciente está completa, literalmente a un clic, ¡ping!, yo saco los informes, hago del acomodo de la información y se van a los respectivos lugares. ¿Eso entonces qué hace? Permite que los profesionales estén enfocados en lo que tienen que hacer: promoción de la salud y prevención de la enfermedad y las complicaciones, y no tantas horas haciendo un reporte. En los tiempos del Excel, cuando hacíamos el informe mensual, era, bueno, primero que todo era una esquiva de expedientes, que yo me acuerdo cuando nosotros rotábamos por los consultorios grandes, el más grande está en el edificio central de Sabana Norte, famoso consultorio de Sabana, nosotros todos es como, "Ah", y a veces, pobrecita la hija de mi mamá, le tocaba ir al consultorio de Sabana Norte el 30 del mes. Ay, Dios. Eso era sinónimo de que se iba a llegar a la oficina de enfermería e iba a haber esquivas de expedientes que había que subir al Excel para después toda la tarde cerrar la puerta y pedirle a Dios que nada pasara, porque si no se tenía que dejar botado el informe y empezar a contar palitos y bolitas para poder hacer el informe mensual. Eran horas de trabajo. Desde que se eliminó todo eso, nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se llama? Somos mucho más eficientes, pero hay una parte administrativa que necesita ver números para poder decir, ah, mira, esto funciona. Y era lo que les contaba de los indicadores que yo tropicalicé del programa de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, les voy a presentar las formulitas de los que yo utilizo hasta el día de hoy, que son muy eficientes. Esto no está escrito en piedra, pues hasta hoy han funcionado, pero puede que aquí a unos años sea necesario modificarlos y de eso se trata. El primer indicador que yo tengo es el de cobertura del programa, que hace que se valore el porcentaje de consultorios médicos que cuentan con el servicio de telemedicina en relación a las localidades originalmente planteadas en el programa. Entonces, esto mide el grado de avance en la implementación y viene la formulita. Como les decía yo la tropicalicé y la redacté a lo que yo ocupaba, pero ahí lo que hablaba era como de consultorios, una cosa así. Entonces, número de consultorios atendidos por 100 entre el número de consultorios que están en la totalidad. Esta evaluación se hace de manera semestral y es un indicador de tipo demográfico que se considera para determinar cuánta es esa cobertura y cuántas de esas personas o la población está recibiendo el beneficio de tener esta atención. Tengo el otro indicador de teleconsultas otorgadas, que son consultas exitosas que se hagan utilizando esto, y determina la eficacia de la logística del programa. Igual, este también es un porcentaje, son número de consultas atendidas por 100 entre el número de consultas agendadas. Este se evalúa de manera mensual, es un indicador de eficacia y es importante entender que una consulta exitosa es una consulta que se agendó en el calendario del sistema y que tiene una nota médica o una nota de enfermería respectivamente completa y cerrada al momento de hacer el corte de esta información. También tengo un indicador de falta de operación por fallas técnicas. Entonces acá lo que se hace es buscar el número de días, ¿verdad?, en el que el programa no tuvo el servicio disponible por algún inconveniente tecnológico. La idea es que este indicador debe estar lo más pequeño posible y lo que va a buscar es que exista un plan de contingencia o un plan remedial para estas situaciones. Entonces, se suman las horas en las que el sistema no funcionó, se multiplica por 100 entre el total de las horas de atención que están programadas. Este indicador, pues, se hace de manera mensual y también es un indicador de eficacia. Acá es importante
esta sección de la bitácora de servicio, las fallas técnicas y todo, son lo que los informáticos llaman huellas de auditoría y eso ellos lo tienen por detrás del sistema. Entonces, si por alguna eventualidad técnica el sistema, yo entro en la mañana, y ¡plup! No sirve, se cayó, no funciona. Hay dos vías de verificación. Primero, verificación de que esté caído la página, el software, el programa, ¿verdad? Porque es una aplicación web, no tengo que instalarle nada a ninguna computadora ni nada. Es más, mientras yo tenga internet, puedo accesar desde el celular. Entonces verificamos, inmediatamente se contacta a los informáticos y se les pregunta, ¿el sistema no sirve? Y entonces ellos revisan. O bien que sea una falla de servidores, que eso es lo que sí nos ha pasado. Pero como son servidores del ICE, en menos de 30 minutos está restablecido el servicio porque son servidores muy robustos que tienen mucho respaldo y que tienen un protocolo súper estricto para recuperación de las salidas. Entonces, esta información se lleva. Sin embargo, los informáticos en las huellas de auditoría, ellos llevan ese control que eventualmente, si uno quisiera medir la eficacia de este programa o de este sistema, simplemente pide ese reporte, ellos te lo mandan y usted ahí puede determinar cuántas veces salió el sistema y cuál fue la causa por la que el sistema no estuvo en operación. Ahora, la cita subsecuente, este es un indicador que a mí me gusta mucho porque determina qué tanto la gente aceptó el modelo. ¿Por qué? Porque siguió sacando cita y siguió consultando y sigue utilizando el servicio. Entonces, es un indicador de calidad y lo que hacemos es tomamos el número de citas subsecuentes, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el número de personas atendidas por primera vez. Entonces a él ahí me permite conocer qué tanto la gente ha acogido el modelo y que lo sigue utilizando. Cabe decirles que siempre lo mantenemos por encima del 85%. Siempre hay bastantes citas de seguimiento y la gente se conecta y hasta lo solicita. Entonces quiere decir que el modelo fue muy bien aceptado y que responde a las necesidades del usuario, ya que puede seguirlo utilizando. Ahora, tengo un indicador de satisfacción, pero ese sale directo porque ustedes saben que uno de los requisitos de habilitación de los consultores por parte del Ministerio de Salud es que tenga encuesta de satisfacción. Entonces, en el momento que la nota médica o nota de enfermería se cierra, llega al correo electrónico registrado en la plataforma del usuario una encuesta de satisfacción compuesta por 8 preguntas donde se evalúa la atención del médico, la atención del enfermero, cómo estaba el consultorio, si se resolvió su problema, si se atendieron sus consultas, si sintió que el servicio le ayudó y se pregunta la satisfacción general en una escala de Likert de nada satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio, poco satisfactorio. Entonces la gente lo llena, son clic, clic, y hay una pregunta abierta al final de comentarios generales. Entonces, la satisfacción, esa yo no la puse en estas tablitas porque eso sale en automático. Yo simplemente entro al módulo de reportes, armo la tablita con el rango de fechas que ocupo y saco las respuestas de la pregunta de satisfacción y esas siempre se mantienen entre un 95 y un 96%. Es decir, que la gente que usa el sistema y llena la encuesta de satisfacción está muy contenta por el modelo. Este indicador de costos de desplazamiento, vieran que qué cosa más complicada, porque yo no soy financista, ni economista, ni administradora, ¿verdad? Como he dicho, soy enfermera. Pero me quedaba la inquietud, yo decía, tiene que existir una forma de poder demostrar cómo yo aprovecho el tiempo y aprovecho el recurso al no desplazarme para una atención médica. Entonces me di una investigación, ¿verdad? Google, todas las páginas y todas las formas hasta que caí en este indicador financiero. Este indicador me lo validó un financista ya propiamente del área de finanzas del ICE, que muy colaborador, me ayudó con un Excel gigantesco que yo estaba montando, pero no tenía ni pies ni cabeza. Él me ayudó a armar la base de datos y a revisar las fórmulas y entonces me validó que el razonamiento estaba correcto. ¿Qué queremos hacer con este indicador? Determinar el costo económico que implica el desplazamiento del trabajador. Aquí en este caso dice medicina laboral, pero bueno, aplica ahora para todo el servicio
y lo que mide es el ahorro al minimizar desplazamientos. Es decir, el valor que me va a dar este indicador quiere decir el costo que se aprovechó para que la persona no saliera. ¿Cómo lo hago? Con el costo de la hora del trabajador, o sea, lo que cuesta la hora por el tiempo de desplazamiento, por el costo. Acá, para los que están fuera del territorio nacional, Costa Rica tiene 7 provincias y como en ese entonces el centro de operaciones era como en el centro del país, yo lo que hice fue determinar ¿cuántas horas de desplazamiento de ida y de regreso tomaba un paciente para trasladarse a Guanacaste, a Heredia, a Alajuela, a Cartago y a Limón? Entonces hicimos una tabla por provincias. El costo del desplazamiento, algo muy flat porque es muy difícil saber, por ejemplo, si trasladan en carro ICE, eso no se maneja. Entonces tarifa de autobús, porque en su gran mayoría viajan en autobús, entonces por lo menos para tener una base con las tarifas. em, establecidas por ley de los autobuses de las rutas principales de estas cabeceras de provincia. Y este costo de hora del trabajador lo sacamos del sistema de planillas. Entonces, a Laura Rodríguez le pagan 3.500 la hora, ¿ok? Entonces, esas horas vive en Heredia. De Heredia a San José es una hora de viaje, media hora de ida, media hora de venida. Entonces, una hora de desplazamiento. Y si utilizara bus, paga 1.500 colones. Entonces, 1.500 colones. Eso da un valor numérico, financiero en dinero impronunciable con un montón de dígitos. ¿Y cómo lo interpretamos? Simplemente lo que queremos decirle a la administración es, vea todo el dinero que no se usó para desplazarse y que se aprovechó para que el paciente trabajara, porque no es lo mismo que el paciente se siente una hora para ser atendido en una teleconsulta y pueda incorporarse de nuevo a su trabajo, a que se desplace 3 horas de ida a San José, sea atendido una hora y 3 horas de regreso hacia su domicilio, ya ese día prácticamente no trabajo. Y en el estatuto personal está que ese tiempo es con goce de salario. Entonces, este indicador dio muchos dolores de cabeza, pero a la administración le gusta mucho porque realmente pueden ver cómo nosotros aportamos a la productividad del negocio. Y es ahí donde entra la otra parte de mi discurso que yo siempre le digo a los profesionales de salud, es demostremos cómo lo que yo hago incide en la productividad del negocio para que dejen de vernos como un gasto necesario, un mal necesario, porque por ley dice que tiene que haber servicio de empresa, por ley de las pólizas dice que tiene que haber al menos un médico, o si se puede una enfermera. Y entonces siempre somos como el gasto, ¿verdad? Y nos ponen en el paquete de beneficios de las ofertas laborales. Entonces es ahí, lo que hay que tener porque ni modo. Pero no, nuestra gestión dentro de las organizaciones es esto, determinar cómo a través del desarrollo de modelos de atención yo optimizo y contribuyo a la productividad. ¿Por qué? Porque esta persona ya no se desplaza, no me descuadra el trabajo, es atendido. Entonces, como digo yo, le damos de comer a 2 pájaros con la misma guayaba. Yo lo atiendo, resuelvo su problema de salud, resuelvo su problema emocional, le damos la intervención, se le confeccionan las recetitas, se le manda las boletitas de laboratorio, pero pudo seguir trabajando y ser productivo ese día. Esa es la razón de ser de por qué estos modelos son tan importantes y yo siempre voy un poquito más filosófica y siempre digo que al hablar de estas herramientas, no solamente hablo de un sistema de registro muy fancy, muy bonito, donde todo está muy claro, sino que esto permite desarrollar modelos de atención donde nos volvemos primordiales para la gestión administrativa. Es algo así, es como yo veo el mundo, es lo que a mí me mueve, por qué hago lo que hago, porque nosotros siempre estamos bajo esa lupa de, ay, no, es que es muy caro tener al médico, no, hombre, sí, muy caro tener a los enfermeros, si no, mejor veamos a ver qué hacemos, pero por ley tiene que estar. Bueno, sí, por ley tenemos que estar, pero nosotros aportamos a este nivel con algo tan sencillo como la administración correcta de nuestra consulta. Y dejamos de ser la oficina de salud donde yo voy porque me duele algo y me inyectan. Porque si solo somos eso, pues ya sí salimos muy caros. Pero si yo no solo doy eso, sino que ofrezco este tipo de información que sí le interesa a la administración,
se empieza a validar el trabajo. Así lo veo yo y así me siento y se lo demuestro al director de recursos humanos y al gerente que me tenga que presentar, que en su momento se lo presenté al gerente de tecnologías de la información. Y después me preguntaba si yo era informática o administradora. Yo le dije, ninguna de todas, enfermera. Pero nosotros podemos diversificarnos un poquito en esa parte y si alguno pues ya se enamora un poquito más de esta línea y se puso a estudiar administración de servicios de salud y todo este tipo de cosas, sáquele provecho en esta vía, dando esta información de calidad para la toma de decisiones administrativas, que a mí me encanta. Y entonces, sí, pues se ve el valor de lo que hacemos en salud dentro de organizaciones. Este es el mapita de cómo estamos nosotros en distribuidos nuestro sistema de salud, ¿verdad? Acá en el área metropolitana hay consultorios en Sabana, en Colima, en San Pedro, en Paso Ancho, ¿verdad? Todos los principales de cabecera. Tenemos consultorio en Heredia, hay consultorios en Alajuela, hay 3, hay consultorios en Punta Arenas, en Quepos, en los principales centros de producción eléctrico del país, en las plantas de generación eléctrica hay consultorios. Como pueden ver, lo que sí nos queda un poquito descubierto es la zona sur, que solo tenemos uno en Pérez Celedón y uno en San Vito, que en este momento están inactivos, porque estamos en un cambio en la modalidad de contratación de los médicos. En la zona de Guanacaste nos faltan también, pero por lo menos tratamos en la medida de lo posible que en las cabeceras de los centros de trabajo más importantes exista un servicio de salud. Y por eso es que para nosotros la teleconsulta ha sido tan necesaria porque hay áreas que no están cubiertas y que a través de la teleconsulta hemos podido resolver ese detalle logístico de disponibilidad del servicio y como siempre les digo, que parezco un disco rayado, pero es mi discurso, es mi convicción, ofrecer atención de calidad igual y accesible a todas las personas que están, en el caso nuestro, siendo trabajadores del ICE. Porque igual yo trato al presidente ejecutivo del ICE, como igual trato a la persona que trabaja cortando las ramas de árboles en las carreteras principales para que no toquen los cables eléctricos. Así de importante es esto. Y lo hacemos de la misma manera para poder garantizar que nuestro servicio llegue a todos en las mismas condiciones. Es muy romántico, ¿verdad? Así como muy ideal, pero es lo que nos mueve a nosotros en por qué trabajamos como lo hacemos. Y esto es un ecosistema de salud con el que se ha hablado varias veces. Este dibujito lo hice yo, este es de mi autoría, ¿verdad? Así yo sueño que deba ser donde tenemos a nuestro paciente 4.0 en el centro de toda la gestión y hay interacción de los principales proveedores de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE con todas sus plataformas tecnológicas, el Instituto Nacional de Seguros que ve el tema de accidentes de tránsito y la póliza de riesgos del trabajo, los centros de salud privados, el servicio de medicina mixta y empresa, los 3 niveles de atención, que exista interoperabilidad entre las diferentes plataformas en al menos referencias, prescripciones, incapacidades, catálogos clínicos, historias clínicas. Y arriba de todo está el Ministerio de Salud como ente rector de la información, la Ley 9162, que es la ley de expediente único en salud y expediente digital, y el sistema de vigilancia de vacunas, tumores y vigilancia epidemiológica del ministerio. Si en algún momento hubiera un músculo político que uniera todo esto acá en Costa Rica, que al ser un país pequeño tiene todas las condiciones, vean, esto sería maravilloso y cerraríamos esa brecha de acceso a los servicios de salud de calidad que desafortunadamente hoy por hoy se está viendo un poquito más marcada. Entonces, este es mi sueño. Así veo yo el sistema de salud en el país. He estado en varios foros donde este sueño lo compartimos varios profesionales y pues seguimos esperando que esa gran hoja de ruta de la que estuvimos hablando pueda llevarse a un plano un poquito más real y se pueda alcanzar y cumplir con todos los objetivos. Entonces, es un dibujito que siempre me gusta compartir porque yo quisiera que todo el mundo
sueñe de la misma manera y tal vez haya alguien aquí que tenga un musculillo para poner la firma en algún documento que acelere estos procesos. Y bueno, eso era lo que traía yo para hoy, ¿verdad? Voy a dejar acá de compartir. Como les dije, yo puedo hablar 500 horas del tema. Me gusta un montón. Tengo un montón de ideas en mi cabeza de cómo podríamos hacer aún más cosas, utilizando más equipos y todo. A veces falta presupuesto, pero eso no impide que yo siga soñando, porque soñar es gratis, ¿verdad? Y por lo menos uno va haciendo esas estructuras y lo va dejando por ahí escrito, que tal vez en algún momento llegue a las manos correctas y se pueda ejecutar, aunque sea una parte de los proyectos, ¿verdad? Excelente ponencia, Laura. También súper bien. Antes de entrar al periodo de preguntas, les agradecería a los que puedan encender sus cámaras para tomar una foto, si son tan amables. Ujú. Este detenido, según información a la que tuvo acceso Telenoticias, es o se reporta como un fenómeno agrícola del sector. Bueno, ahí la mayoría tienen la camarita encendida. Bueno, yo les aviso. 1, 2 y 3. Genial. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la foto por acá. Y bueno, básicamente hay poquitas preguntas, entonces voy a leer la intervención que hizo Pablo Izaguirre y después si alguien lo tiene a bien realizarle a la doctora Laura alguna pregunta, puede encender su cámara y hacerse. Pablo Izaguirre pregunta, ¿cuánto vale el monitor, el medidor de presión? Ah, ese medidor de presión, vieras que no, vamos a ver, no sé ahorita el precio del mercado actual, pero en ese entonces salía como en 30.000 colones, una cosa así. Tampoco es que era tan re caro. O sea, no, no, Tan caro. no, 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 Ok, no era tan genial. re caro. Ujú. Después pregunta que si había muchas personas incorporadas al sistema y si hubo buena aceptación. Sí, el primer ejercicio, pues digamos, yo desearía decirte que eran 200, pero no, no teníamos tanta capacidad. El primer ejercicio lo hicimos con 65 personas y la siguiente parte que fue donde intervinieron los estudiantes de enfermería, ahí teníamos como 50. Era muy bonito porque les cuento que cuando terminábamos el programa, ya les decíamos, miren, esta es la última sesión, eran todos como, no. ¿Por qué va a terminar? Queremos que esto sea permanente. Entonces yo les decía, no, porque tenemos que darlo con otras personas. Y de hecho les cuento que el tema de las comunidades virtuales que a mí me empezó a gustar mucho, lo hemos migrado a otras intervenciones. Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo una colega que, bueno, una compañera nutricionista, ella trabaja solo planes de prevención porque es la única que hay para todo el ICE, o sea, no se puede. Entonces tenemos un programita de salud que se llama Metamorfosis y ahí está un médico, el psicólogo, la nutricionista y estoy yo. Todas desde nuestras aristas damos nuestras valoraciones virtuales. Obviamente, nutrición sí tiene consultas presenciales. Y ya tenemos nuestra comunidad de WhatsApp donde se transmite información y todos interaccionan. Al fin, ese programa dura un semestre. Es uno de los más largos. Dura un semestre y durante todo ese semestre reciben charlas grupales, valoraciones individuales. Nosotros en enfermería usamos varias teorías de abordaje. Yo utilizo una teoría basada en una señora que se llama Virginia Henderson, que ella escribió todo un tratado basa en las necesidades humanas. Entonces, las 13 necesidades, comer, respirar, descansar, cumplir objetivos, sentirse productivo. Entonces, yo hago una entrevista basado en eso. La psicóloga trabaja maneras de ansiedad, todo lo cómo vemos la comida. Obviamente, la nutricionista ve todo lo que es tema de nutrición y la doctora valora todo lo que tenga que ver con crónicos. Entonces, esta gente son 30 personas por un semestre.
Y nos pasa lo mismo. Cuando ya va a terminar el programa, nadie quiere irse. Todos desean que sigamos. Entonces nosotros, Continuar. claro, todos como, no, ¿cómo nos van a sacar? Entonces lo que hacemos es que dejamos el grupito de WhatsApp y les pasamos ahí algunas informacioncitas y todo, pero ya la interacción baja porque nosotros les damos al final una graduación, les damos un cartoncito y les decimos que ya los graduamos del programa, ya tienen la información y pueden seguir tomando decisiones. Entonces, viera a la gente cómo le gusta participar. De hecho, por ejemplo, para el programa de metamorfosis, nuestra capacidad instalada son 30 pacientes por semestre. Se nos apuntan 150 cada vez que abrimos el anuncio. Y así para todas las cosas. Cuando yo cierro terminamos, el semestre pasado hicimos uno de hipotiroideos y también teníamos un montón de solicitudes que no lo que ya le decía a la Nutri es, no, tenemos que terminar este grupo y ya prácticamente de esto agarrar el siguiente, ¿verdad? Abrir Pero otro. Correcto. claro, ¿verdad? Entonces más bien uno dice, ve cómo la gente espera ya este tipo de intervenciones, les gustan un montón. Y no importa en qué parte de Costa Rica esté, solamente para las valoraciones de nutrición, ahí nosotros nos las arreglamos y si son, digamos, 3 o 4 de Guanacaste, entonces vamos nosotros, más sale mejor que nosotros nos traslademos a que vengan 5 a San José. Claro. Pero si están aquí en San José, pues y además esa cita presencial son como 3 durante todo el proceso, porque todo es virtual. Entonces, viera que a la gente le gusta y más bien nos hace falta. Nosotros somos muy poquitos, actualmente somos solo 6 enfermeros. Sí hay un poquillo más de médicos, ahorita creo que hay como 10 médicos, pero todos están en otros programas. Entonces, yo desearía decirte que tengo 10 enfermeros tiempo completo en estos programas, pero no nos da para tanto el asunto. Pero sí podemos mejorar mucho la cobertura, porque la presencialidad nos limita a eso. Yo no puedo agarrar 60 pacientes o 30 pacientes en lo presencial y dar todo el seguimiento que puedo hacer en virtual. Entonces, vieras que sí, la gente se apunta un montón y cuando terminamos más bien es como, no, queremos seguir. Paulo también pregunta que si hay documentado un beneficio económico a la institución o a la empresa que aplique correctamente la aplicación de estos sistemas remotos. Pues tan así, tan estructurado, ¿no? Yo lo que hago es que mensualmente subo los indicadores a la administración superior y ellos ahí los meten dentro de su gestión. Dentro del plan estratégico que tenemos vigente en este momento, tenemos el eje de bienestar y por ahí agarré ahí así como un pulpillo, ¡chic! Me agarré el eje de bienestar. Entonces, ese nos permite como poder mantener estas iniciativas, pero digamos como que me vayan a girar presupuesto o algo así, no es tan real, porque ustedes saben que la ley del empleo público nos tiene un poquillo ahorcados a todos, pero por lo menos con lo que hay, podemos trabajar y sí, esta información sube al director y sube a la administración superior para que vean qué es lo que aporta servicios de salud. Sí, sería interesante que si la estrategia ha funcionado a nivel del ICE, se pueda replicar en otras instituciones. Claro, nosotros, de hecho, por eso yo aprovecho mucho estos espacios para compartir eso, ¿verdad? De que una institución tan compleja como el ICE, ¿verdad? Ustedes pueden imaginar, mover el ICE es mover un elefante, es una cosa pavorosa, pero tocando las puertas correctas y demostrando en esos pequeños ejercicios chiquititos que tal vez podría decir alguien, pero en una población tan grande 30 no es nada. No, vean, para nosotros 30 es un logro increíble y vamos siendo visibles, siendo visibles. Entonces, de repente, entra el eje de bienestar en la estrategia institucional. Y de una vez ¡plum! Nos vuelven a ver a nosotros. Talento humano, tiene psicólogos, tiene los médicos, tiene aquí, tiene allá y hace estos programas. Bueno, ahí va, poco a poco. Desearíamos darle un poco más de músculo, pero por lo menos con esto. Y sí, claro, poder documentarlo aún más estandarizado es una de las cosas a las que aspiramos para que se pueda replicar en otras instituciones o en empresas más pequeñas que tal vez sea más sencillo, ¿verdad? Genial. De igual forma, Paulo Izaguirre le agradece, indica que excelente charla, que muchas gracias. Mucho gusto. Don Rolando Rodríguez también le agradece, excelente charla y tiene la mano levantada. Adelante, don Rolando. Así. Gracias, buenas noches. Básicamente era para eso, agradecerle la participación a Laura, porque en realidad sí
Fue muy interesante todo, las dos semanas han sido muy bonitas en cuanto al conocimiento, muy interesante todo lo que hemos aprendido y de verdad agradecerle la participación y ese interés. Muy amable, Laura. No, con mucho gusto. Usted sabe que a mí me encanta poder compartir estas cosas porque de eso se trata. Esto hay que, así, ¿cómo es que dicen? Hay que cacarearlo y tal vez alguien de aquí quiera intentar algo parecido. Entonces, bueno, ahí va, se va extendiendo todo esto, ¿verdad? El mundo necesita que la gente sueñe y que se ponga a trabajar en pequeñas cositas que al final sí marcan grandes diferencias, sin duda. Entonces, no, más bien, gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Después por acá, bueno, Andrea Arias comenta que si se compartió el enlace de asistencia, ya lo acabo de compartir nuevamente en el chat. Marcela Suárez indica muchas gracias, todo muy claro, me encanta su energía, dedicación y ganas de seguir avanzando en el tema. Necesitamos más gente así. Muchas gracias, Nos muchas indica gracias. Marcela. Sí, muchas gracias. Luego, que por acá, Paulo, que se van a compartir la información de las presentaciones. Bueno, aquí recordarles que la grabación Así está grabado. está disponible en el canal de YouTube del Consejo de Bioinformática y pueden suscribirse y ver la charla cuantas veces ustedes deseen. Después por acá Maribel Rodríguez indica que, bueno, le da las gracias. Muy importante la información, hay mucho trabajo por realizar, pero hay que seguir adelante para el sueño deseado se realice en beneficio de todos. Así es, sí. como una gotita poco a poco, ¿verdad? Después por acá Manuel Enrique Rojas indica que si estos proyectos ya los aplican otras empresas, aparte del ICE. Es una muy buena pregunta. Yo he compartido las experiencias en diferentes foros, pero para que lo puedan hacer en otra empresa requerirá que alguien diga, voy a hacerlo, porque no hay como nada que diga, mira, pueden trabajar en tal cosa. Va muy como en la persona que esté ahí, ¿verdad? El médico, el enfermero que esté en esa empresa que quiera entrar a trabajar en esto. ¿Verdad? No hay nada como formal que diga que es una alternativa muy sólida. Me encantaría decirte que hay otros lugares. Sé que el Ministerio de Seguridad Pública, que usa esta misma plataforma, debe hacer algo parecido. Creo que esta plataforma estaba tratando de instalarse también en el MEP, pero no sé si ellos también habrán entrado tan de lleno como lo hemos desarrollado nosotros en la teleconsulta. No, ya es como, por eso te digo, es que eso depende como de cada quien, para alguien que quiera ponerse la camiseta y decir, sí, voy a hacerlo. No es fácil, entonces por eso es que mucha gente dice, no, muy complicado, mejor me quedo haciendo lo mismo de siempre. Bueno, sí, son criterios, ¿verdad? Correcto. Por acá Ruth Arce indica muchas gracias, felicitaciones a la organización, ojalá se continúe con estos talleres. Y no veo manitas levantadas. Manuel Enrique Rojas también indica muchas gracias, deberíamos impulsar más y con profesionales con gran entusiasmo. Sí, hay que seguir buscando. Afuera hay gente que piensa así, pero tal vez dice, no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer yo? No, sí, claro, todos podemos. Si lo he podido hacer yo en el ICE, que es tan complicado, y hay que pedirle permiso a Pedro y a Juan y a Lucas, lo pueden hacer en otros lugares, ¿verdad? Y a veces hay que pedir perdón y no permiso. Pero casualmente comparto lo que dice Manuel, ocupamos de verdad profesionales que quieran echarse al agua. Sí. Porque ese es el primer punto, ese es el punto, diría yo, álgido, porque si bien es cierto, mucho es voluntad política, pero también tiene que haber gente dispuesta a transmitir esto y empezarlo a aplicar, ¿verdad? Porque Sí. es una herramienta bastante Hay que perderle el efectiva. miedo, hay que perderle el miedo, el decir, "Ey, pero esto qué, no, pruébelo. Pues al rato se da cuenta de que sí tiene las habilidades. A mí me pasaba, por ejemplo, con el doctor que trabaja medicina laboral. Es un señor, un colega muy serio, muy profesional, como medio timidillo. Vean, en el entorno virtual es un crack y encontró un nicho, pero así
exponencial. El servicio de medicina laboral nunca ha tenido tantas solicitudes como en estos años que trabajamos virtual. Bueno, ¿ve? Y tal vez en la consulta presencial era un poquillo más rígido porque a él no le gusta como ver mucha gente. Pero como en la pantalla permite ese asunto de cercano, pero no tanto, exponenció un montón de cosas y bueno, ustedes lo vieran ahora dando discursos de los meses de la salud y toda una belleza. Encontró un nicho en la parte virtual, que al principio era uno de los más preocupados. Me decía, ¿y si no sacan cita? ¿Y si a la gente no le gusta? Yo le decía, bueno, doc, probemos y si no funciona, pues damos un pasito para atrás y damos otra cosa. Y no, fue todo lo contrario. Ocupamos más gente que se eche el agua entonces. Es que eso es, hay que tirarle y si no funciona, pues buscamos otra forma, ¿verdad? Porque así, si esperamos el entorno ideal, que me compren todas las cámaras, que me pongan todo el software, no, vea, a menos que usted trabaje en una empresa privada, que sí le quiera dar presupuesto, pero por ejemplo nosotros en la gestión pública, no va a pasar ni aquí en 10 años. Entonces, trabaje con lo que hay. ¿Tiene Sí, Teams? Éntrele. casualmente la empresa privada sí es como más promotora de esto. Ujú. Bueno, ya ahí sí es complicado, pero como dice usted, se vale soñar. Entonces, por acá, Carol Madrid nos indica que comparte un reglamento para impulsar estos programas en los centros de trabajo y ahí nos deja el enlace. Y no sé si alguien más tiene alguna observación, comentario, pregunta. Parece que no. Bueno, entonces, de verdad, en representación del Ministerio de Salud y del Consejo de Informática, muchas gracias, doctora Laura, por sacar parte de su tiempo y actualizarnos en este sistema que inclusive yo misma, como profesional, desconocía que el ICE tenía este sistema, ¿verdad? Entonces, de verdad, muy agradecida y a todos los participantes, de verdad, muchas gracias. Como bien indicó la doctora Rodríguez, pues es miércoles, es en la noche, estamos cansados, venimos de la jornada laboral, muchos son universitarios, pero se les agradece su asistencia acá. Nada más indicarles que a partir del 30 se procederá a enviar los certificados a los respectivos correos. Excelente, muchísimas gracias por la atención, por las intervenciones. Buenas noches, ¿verdad? Que puedan descansar un poquito y la inquietud que les dejo es esa. Sigamos soñando y desde nuestras pequeñas trincheras podemos marcar las diferencias, definitivamente. Muchas gracias. Entonces, a todos que tengan una bonita noche. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego.